Bueno, hola, muchas gracias al Museo para la Democracia por habernos invitado, por haber hecho este cruce con mi madre, que es particular, porque creo que nunca hablamos en ningún lugar las dos juntas, así que bueno, la idea es que esto sea una charla más conversada entre ella y yo y que después abramos a preguntas de lo que quieran hacer ustedes. Sí, no vamos a exponer una y exponer la otra, sino que vamos a hacer un ida y vuelta. Y dividimos lo que vamos a conversar en dos, podríamos decir, en dos partes. Una primera parte para dedicarnos a hablar sobre el momento de la independencia, sobre el siglo XIX, y una segunda parte para hablar sobre cómo se conmemoró la independencia a lo largo de nuestra historia, ¿bien? Entonces, bueno, ese va a ser el temario y vamos a ir yendo y vuelta. Voy a arrancar yo y voy a arrancar hablando de los dos cumpleaños que tenemos en la Argentina, ¿no? Nosotros tenemos un cumpleaños el 25 de mayo, otro cumpleaños el 9 de julio de 1816, y habitualmente se suele confundir en qué momento de esos dos cumpleaños entró la independencia, ¿no? Y algo que los historiadores han tratado o insisten desde hace muchos años es que esta idea de independencia no estaba inscrita en los orígenes del 25 de mayo de 1810. Es decir, el 25 de mayo de 1810 es un proceso en el cual se inicia algo, hay un punto de partida, se inicia el proceso revolucionario, pero no se sabía hacia dónde estábamos yendo. No estaba claro que estábamos yendo hacia una independencia con España. ¿Por qué empieza la Revolución de Mayo de 1810? Bueno, porque el rey de España, Fernando VII, va a estar preso por parte de los franceses por la invasión napoleónica a España. Eso sucede en 1808, va a llevar a que en España se conformen diferentes juntas para que asuman, por la retroversión de la soberanía, para que asuman la soberanía de Fernando VII mientras Fernando VII esté preso. El problema es que el ejército francés va avanzando sobre España, esas juntas se van disolviendo, se disuelve la Junta Central de Sevilla y se forma bien al sur de España, en Cádiz, un consejo de regencia. Bien, se forma una institución que también dice gobernar a nombre de Fernando VII, pero que estaba un poco más floja de legitimidad, ¿bien? Ya no eran las juntas centrales, era una institución que hace que cuando nos enteramos en este lado de las Américas, y mi mamá después va a hablar un poco de Latinoamérica en general, que eso estaba sucediendo en España, bueno, esas noticias llegan en 1810 y nos preguntemos, ¿a quién vamos a obedecer? ¿Vamos a obedecer ese consejo de regencia que se formó en España o hacemos nosotros nuestra propia junta? Entonces, en ese contexto se forma la Junta de Gobierno el 25 de mayo de 1810, nuestro primer gobierno patrio, pero ¿se hablaba de independencia ahí? ¿Estaba la idea de independencia? Bueno, lo que han mostrado diferentes historiadores es que, en principio, se escuchaba la palabra independencia, pero eso no significa que independencia significara lo que significa hoy, o lo que, por ejemplo, Marina hace un rato decía. Independencia podía significar otras cosas, podía significar, y en muchos casos significa, hacer un gobierno autónomo, no necesariamente cortar los lazos con España. De hecho, la Junta de mayo de 1810 se declara leal a Fernando VII en el trono. Entonces había en la mayoría de los revolucionarios un deseo por tener mayor autonomía, pero no necesariamente por independizarse de la corona en la idea de independencia que nosotros tenemos. Podemos decir que los que querían la independencia era una minoría muy chiquita todavía para el 25 de mayo de 1810. Eso obviamente empieza a cambiar con el tiempo y empieza a cambiar con la guerra, ¿no? Cuando de la revolución se pasa a la guerra, ahí empieza a haber una idea o a difundirse mucho más la idea de independencia. Ya para la asamblea del año 13 va a haber grupos que van a empezar a hablar de una independencia absoluta, ¿no? Le agregan esa palabra, y cuando le agregan la palabra de independencia absoluta, ahí sí empieza a significar cortar las relaciones con España. Y finalmente vamos a tener la llegada a lo que sí fue nuestra independencia y nuestra ruptura de lazos con España en 1816, pero en el medio pasó algo muy importante, y es que Fernando VII recuperó su trono. Bien, en 1814 va a producirse la restauración monárquica, vuelve al trono, y obviamente una vez que Fernando VII vuelve al trono, dice, bueno, ya me cuidaron la soberanía, ahora me la pueden devolver, ¿no? Ya está, ya tutelaron la soberanía durante este tiempo mientras estuve preso, ahora vuelve. Entonces ahí sí había que salir de esa situación de ambigüedad jurídica en la que estábamos de 1810 diciendo, bueno,
no somos independientes de España, tutelamos, tenemos nuestra Junta de Gobierno, tenemos autonomía, tutelamos la soberanía de Fernando VII, y ahí sí damos el paso a la independencia en 1816, de la cual vamos a hablar ahora. Pero eso hace que nosotros tengamos 2 cumpleaños, pero no somos los únicos que tenemos 2 cumpleaños, ¿no? A ver, ¿qué nos puedes contar de un contexto más internacional? Gracias, Camila, buenas tardes a todos y todas. Y en efecto, para despojar rápidamente el mito de la excepcionalidad argentina, no somos el único país que tiene 2 efemérides difíciles siempre de explicar en la escuela primaria, qué es lo que diferencia el 25 de mayo del 9 de julio. Se podría afirmar que las revoluciones latinoamericanas en general, pero sobre todo las hispanoamericanas, tienen un doble cumpleaños. Si los que somos más viejos, rememoramos el último bicentenario, veremos que muchos de nuestros países de la región pasaron por 2 bicentenarios, como fue nuestro caso. Empezó en Bolivia, continuó en Venezuela, continuó en Colombia, Antigua Nueva Granada, Argentina, México ha tenido también 2 efemérides, 2 bicentenarios. Esto nos está hablando de una peculiaridad del universo latinoamericano, donde los 2 cumpleaños muestran en todo caso lo que Camila acaba de decir para el caso rioplatense. Y es que la independencia fue un punto de llegada y no el punto de partida de los movimientos revolucionarios que una vez que tomaron ese nombre, bueno, se abrieron a muchísimas alternativas hasta que la independencia, en efecto, al calor de la guerra y de las alteridades que la guerra va componiendo en esa cartografía tan compleja, va dando lugar a que la idea de independencia absoluta comience a tener cada vez más adhesiones y se convierta, yo diría, en la postura hegemónica. Ahora, si en Hispanoamérica ha ocurrido esto, es decir, si en Hispanoamérica estamos diciendo las independencias fueron el punto de llegada y no el punto de partida, también lo podemos decir para las otras independencias de Latinoamérica. La primera independencia latinoamericana, sabemos que la primera independencia, volveré sobre esto, es la que inaugura el gran ciclo revolucionario, el primer gran ciclo de descolonización a escala global, es el 4 de julio de 1776 con la Declaración de la Independencia en los Estados Unidos. Ahora bien, si vamos a Latinoamérica, la primera independencia es la de Haití, en 1804. Y la de Haití es muy peculiar porque también es un punto de llegada. 1804 es la Declaración de la Independencia, pero el movimiento revolucionario en lo que era Saint-Domingue y terminó llamándose Haití en el Acta de Independencia, comienza como una gran rebelión antiesclavista. Acá tenemos una sala sobre esclavismo y en efecto es la primera y única gran revolución antiesclavista exitosa en el mundo y comienza precisamente al calor de la Revolución Francesa, puesto que era una colonia francesa. Es la propia Revolución Francesa la que va despertando distintas expectativas en los distintos actores y entre ellas la de liberarse efectivamente del yugo de la esclavitud. Pero los esclavos no buscaban la independencia, buscaban liberarse del yugo de la esclavitud. De manera que es cuando Napoleón Bonaparte, ya coronado como emperador, le quita ese derecho que la República Jacobina le había dado de liberar a los esclavos en 1793 y ratificado en 1794, es recién allí cuando en efecto esto va a devenir en una independencia. Lo mismo podríamos decir para Brasil, es decir, es el punto de llegada, la declaración de la independencia de Brasil en 1822, luego de una revolución que ocurre en Portugal, que es una revolución liberal, y que genera precisamente a ambos lados del Atlántico demandas y reclamos bajo los cuales Portugal intenta hacer regresar a la condición previa de 1808, cuando se había trasladado la corte de Braganza a Brasil, a su ex colonia de Brasil. Y digo ex colonia porque va a ser el propio rey de Portugal instalado en su corte versallesca del Trópico, en Río de Janeiro, donde declare que Brasil era un reino en igualdad de derecho a Portugal.
Cuando los liberales portugueses intentan retrotraer esta condición, es allí cuando se produce el movimiento de Brasil y es allí cuando se da esta tan peculiar independencia, que es una independencia monárquico-imperial y que casi podríamos decir es un gran parricidio. Es decir, el hijo, ¿no?, de João VI será coronado como emperador Pedro I y se pondrá al hombro, junto con su esposa Leopoldina de Habsburgo, la independencia de los brasileños. Por lo tanto, insisto, no es un caso excepcional el argentino, la doble efeméride es un rasgo particular del modo en que se produjeron las revoluciones y las independencias en Hispanoamérica, pero también es un rasgo que las independencias constituyen un punto de llegada y no de partida en todo Latinoamérica. Entonces, dicho esto, podemos volver a Tucumán, si te parece. Ok. Bueno, ¿por qué Tucumán? En algún momento lo escuché a Natalio Botana decir que el Congreso de Tucumán era un congreso asediado, ¿no? Y asediado porque, bueno, Tucumán era donde residía el ejército de uno de los principales frentes de guerra en el contexto de la independencia, que era el Frente del Alto Perú. Y era uno de los principales frentes de guerra porque lo que se había perdido ahí era Potosí, ¿no?, que era lo que daba sustento económico al virreinato del Río de la Plata en la época colonial. Entonces, era muy importante para los ejércitos revolucionarios recuperar el Alto Perú. En el contexto en el cual se da el Congreso de Independencia, el Congreso de Tucumán, bueno, la realidad es que los ejércitos revolucionarios venían siendo derrotados en diferentes batallas con los ejércitos que provenían del Alto Perú, por lo cual Tucumán era como el frente que sostenía, ¿no?, o que evitaba el avance de esos ejércitos. Entonces, por un lado se elige Tucumán por eso, pero también se elige Tucumán como una forma de conciliación con las provincias, ¿no?, como una forma de integrar a las provincias en este proceso. La Revolución de 1810 es una fecha porteña, y de hecho después vamos a hablar de las conmemoraciones. 1810 está relacionado con Buenos Aires, pero además el Congreso de Tucumán tenía el fantasma de otro Congreso Constituyente que se había producido antes, que era el de 1813, la Asamblea del año 13. Y tal vez ese fantasma porque ese es un Congreso que finalmente terminó fracasando, en el sentido de que no declaró la independencia, no dictó una constitución, pero tal vez también el fantasma porque fue un Congreso que estaba asociado con el centralismo. Es un Congreso que apenas los diputados llegan, se les pide que juren en nombre de la nación. Y todos esos diputados que vienen de diferentes ciudades se ponen a la defensiva. ¿En nombre de qué nación?, ¿no? ¿Qué es la nación? Entonces es un Congreso que atrás tiene un fantasma del centralismo. Entonces el Congreso del 16 está en parte pensándose como un contraespejo de ese Congreso centralista de la Asamblea del año 13. De hecho, cuando llegan los diputados, no se los hace jurar por la nación, ¿no?, con ese antecedente, sino por los pueblos. Entonces, es un Congreso que se está pensando de una forma más conciliatoria con las provincias para incluir a las provincias. ¿Y quiénes estaban representados en este Congreso? Bueno, no tiene mucho que ver necesariamente con el mapa de lo que hoy es la Argentina, quienes estaban representados en ese Congreso de 1816. En principio, podríamos decir que nosotros no estábamos representados. Los que estamos acá no estábamos representados. Es decir, las provincias del litoral, la banda oriental, son provincias que no participaron del Congreso porque estaban en disputa. En disputa con la Liga de los Pueblos Libres bajo el liderazgo de Artigas, y porque tenían una visión de lo que tenía que ser eventualmente una futura república confederal, es decir, mucho más descentralizada que la que... Entonces exigían al Congreso ciertas prerrogativas relacionadas con la confederación. Entonces todos esos territorios no participaron del Congreso. Pues obviamente la Patagonia y el Chaco eran territorios que estaban en ese momento ocupados por poblaciones indígenas, por lo cual tampoco participaron. Y participaron, por ejemplo, territorios que pertenecían al Alto Perú y que hoy forman parte de Bolivia y no de lo que es Argentina, ¿no? Entonces, los que participaban de ese Congreso es bastante diferente a lo que es el mapa actual. Ahora bien, me gustaría que mi mamá nos cuente qué fue lo que ¿cómo el Congreso se reúne en marzo?
Bien, la independencia se declara el 9 de julio de 1816. Me gustaría que nos cuentes un poco qué dice esa declaración de independencia, qué tiene de particular esa declaración de independencia en comparación con otras declaraciones de independencia de Estados Unidos, de Venezuela. Bueno, esa declaración de independencia que pueden leer acá arriba si ustedes quieren y ver, y, bueno, no, tocar no, ver. Te doy la palabra. En efecto, aquí arriba está tanto el mando de convocatoria al Congreso de Tucumán como la declaración de la independencia. El Congreso se reúne en marzo, la independencia se declara recién en julio. ¿Por qué declarar una independencia? Para empezar, ¿qué era un acta de independencia? Esto es algo muy nuevo y en realidad es algo que inaugura, vuelvo ahora sí a los Estados Unidos, la declaración de independencia del 4 de julio de 1776. No existía nada parecido. El concepto de independencia no significaba lo que hoy significa, que es la independencia política, el autogobierno, la idea asociada al consentimiento, de ninguna manera. Entonces, la semántica del concepto de independencia va a ir transformándose al calor de los hechos. En ese contexto, por lo tanto, el acta que inaugura como declaración, como proclamación, Jefferson, ¿no?, que fue su pluma en Estados Unidos, crea un guión y crea un nuevo repertorio para el mundo. Un repertorio, insisto, que fue el primer proceso de descolonización a nivel de escala global, y es el guión: proclamar ante el mundo que somos un Estado o nación frente al concierto de Estados y naciones, era algo completamente desconocido. Eso lo inaugura Estados Unidos y eso de alguna manera va a ser el guión que seguirán todas las declaraciones de independencia de Hispanoamérica, Haití, Brasil. Luego habrá un fuerte impas y volverán las declaraciones de independencia ahora en Europa, después de la Primera Guerra Mundial. Continuarán, como sabemos, en la segunda posguerra, con el gran proceso de descolonización en Asia y África. Continuará con la caída de la Unión Soviética, con la fragmentación de la ex Yugoslavia, y ese mismo guión, diría David Armitage, un gran historiador global de Estados Unidos, ese guión puede verse hasta Kosovo. Es decir, ¿qué significaba declarar ante el mundo? Bueno, significaba todo lo que les vengo diciendo, pero no significaba de ninguna manera que ese simple papel garantizara la independencia. Ese simple papel requería, y esto fue lo que ocurrió en Kosovo, que efectivamente en el Tribunal de La Haya reconocieron, porque no está prohibido declarar ninguna independencia. El punto es que el resto de los países pudieran reconocerlo de manera unánime en el concierto internacional. Este concierto internacional no estaba conformado de la misma manera, obviamente, a fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Para decirlo rápidamente, el gran protagonismo que tuvo Latinoamérica en el repertorio de la doctrina de reconocimiento internacional de un Estado en el concierto de Estados es efectivamente las declaraciones hispanoamericanas, ¿no? Estados Unidos lo resolvió con un tratado bilateral con Inglaterra y dio por finalizada la guerra. Bien, dicho esto, entonces, nuestra acta forma parte de ese gran ciclo de actas, de esos papelitos, ¿no?, que después requerían de guerras, reconocimientos, etcétera, etcétera. Y si uno rápidamente la mira, bueno, cuando se declara finalmente la independencia, se decide publicar el acta, difundirla, hacerla jurar al acta original. 10 días después le agregarán la fórmula: no solo la independencia frente a España y a sus sucesores, sino frente a toda otra potencia extranjera. Y se hacen publicar, editar 3.000 ejemplares, 1.500 en castellano, 1.000 en quichua, 500 en aymara. Fíjense que ninguno en guaraní, ya se daba por perdido el Paraguay. Es decir, no hay ningún intento, ¿no?, de llevar esa propaganda de independencia a un Paraguay que después de la fracasada campaña de Belgrano en 1811 se va a dar por perdido. Lo cierto es que en el marco de estas copias y distintas ediciones que van a ir circulando como un modo de garantizar la adhesión de los pueblos frente al papel que declaraba la independencia,
El punto es que no hubo demasiado gasto en papel. Es tan corta nuestra declaración de la independencia que no insumió demasiado costo en este punto. Y digo que es corta porque la comparo con otras. La comparo con la de los Estados Unidos, es bastante más larga. La comparo con la de Venezuela, que fue en 1811, es bastante más larga. La nuestra es muy escueta. Y es tan escueta que el propio San Martín, desde Cuyo, reclama a los diputados, y bueno, me hubiese gustado que además de declarar la independencia, celebro, felicito, es que hubiesen dado alguna justificación de por qué nos declaramos independientes frente a España. No hay ninguna justificación allí. Se promete que va a haber un manifiesto para justamente dar los argumentos por los cuales se justificaba el acta de independencia. Y fíjense, después vamos a charlar sobre esto, va a tardar 15 meses ese Congreso en dar el documento o el manifiesto a las naciones, dando los argumentos de por qué se habían separado de España. Pero ahí hay un punto importante que marcó Camila. Esa cartografía indecisa, nadie sabía quién iba a terminar perteneciendo a esta nueva nación, y es que el nombre que se da a esa nueva soberanía es el de Provincias Unidas en Sudamérica. Es decir, lo suficientemente ambigua como para que, una vez terminada la guerra, se pudiera decidir por consentimiento quiénes entraban en el nuevo pacto y quiénes no. Entonces, en esa muy escueta definición que tenemos aquí en el acta, se definía un rumbo, y todos sabían que ese rumbo se definía a través de las armas, que era la guerra. Acá me gusta traer una imagen, digo, para que nos pongamos un poco en los pies de quienes estaban escribiendo y pensando esa acta, y la incertidumbre que seguramente tenían en ese momento con respecto a lo que iba a venir. Hay una gran serie histórica que se llama John Adams, que es una serie sobre el proceso de revolución e independencia de Estados Unidos. John Adams fue el segundo presidente, el primer vicepresidente norteamericano, el segundo presidente, y parte fundamental del Congreso que declara la independencia. Y hay una escena de esa serie, yo creo que es una de las mejores series históricas que hay, que es el momento en el cual se tiene que votar la independencia, ¿no? Entonces, da primero un discurso uno de los diputados de Pensilvania que estaba en contra de la independencia y dice: se nos van a venir guerras, ¿quiénes somos nosotros para enfrentarnos al ejército británico? Esto, somos un barco de papel en alta mar, nos vamos a hundir, ¿no? Un tipo que estaba, bueno, con incertidumbre y miedo de lo que podía venir si declaraban la independencia. Da un discurso John Adams diciendo: esto hay que hacerlo porque podemos decidir nuestro propio gobierno, como... Bueno, y finalmente se empieza a votar, ¿no? Entonces van por estado, ¿no? Bueno, Georgia vota que sí. Massachusetts vota que sí. Van cada uno de los estados de las 13 colonias votando, terminan de votar, el tipo lee y dice, bueno, por 12 votos a favor, una abstención, que era New York, se declara la independencia. Y en ese momento, en la escena, en la serie, es espectacular porque se va enfocando a todos los diputados y están todos así. No hay nadie, no es que uno podría decir, bueno, se declara la independencia y todos hacen, no sé, tiran para arriba algo, gritan, festejan, como... No, son 30 segundos de silencio absoluto, donde todos se miran, como diciendo, ¿qué hicimos? Como, ¿qué hicimos? ¿Ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué viene? Y cuando mi mamá habla de los silencios de la independencia, de bueno, no sabemos bien qué decir de por qué nos independizamos, a mí me hacía pensar mucho en esa escena de John Adams de, bueno, sí, la declaramos, pero ahora viene lo peor, como eso es como solamente una declaración de intenciones, ahora tenemos que lograr esa independencia, ¿no? Entonces, yo cuando miro esa escena pienso mucho, bueno, nosotros tenemos una imagen muy épica y heroica, seguramente, del momento de la independencia, de bueno, ya está, como, sí, no sé, como si fuera Braveheart, como ¿no? la película, bueno, de una antigüedad, tiene. Pero digo, tenemos una imagen así media épica y en realidad seguramente fue mucho más prudente, y la propia Declaración de Independencia lo muestra, ¿no? Y sumar a lo que venía diciendo mi mamá, en relación con la declaración en quechua, en aymara, uno de los proyectos, bueno, porque una vez que se declara la independencia, había que decidir, listo, ok, tenemos la independencia, ahora ¿qué vamos a hacer
¿cómo nos vamos a gobernar? ¿Vamos a hacer una república o una monarquía? ¿No? Y ahí se abre todo un debate y un problema. Y se abre todo un debate, ¿por qué? Bueno, y un protagonista en este debate es Belgrano, ¿no? Belgrano había estado dando vueltas por Europa, junto con Rivadavia, recién llegadito de Europa estaba, no era un congresal, pero sí lo invitaron al Congreso a que cuente lo que había visto en Europa. Y claro, Belgrano estuvo en Europa después de la caída, mientras Napoleón estaba cayendo, ¿no? Entonces, ¿qué ve Belgrano en Europa? Belgrano en Europa ve que las monarquías se estaban restaurando, que todos los países restauraban la monarquía, en muchos casos monarquías absolutas, ¿no? Y en el caso de España una monarquía absoluta, buscaba restaurar, o esa era la intención, y monarquías con la Santa Alianza y la Iglesia, digo, había, Belgrano usa la expresión, lo estaban monarquizando. Estaban monarquizando todo, ¿no? O sea, la Revolución Francesa en 1815 en Europa era una mala palabra. La República estaba asociada con el terror jacobino, estaba asociada con la Revolución Francesa. Entonces, frente al dilema de ¿qué hacemos? ¿República o monarquía? Bueno, Belgrano, ¿qué va a decir? Y una monarquía. Una monarquía, que está bien, él quería una monarquía constitucional, una monarquía donde hubiera participación de un poder legislativo, donde hubiera, no un monarca absoluto, pero sí una monarquía, y a esa monarquía Belgrano le agrega algo, una monarquía inca. Porque ¿qué problema teníamos nosotros con la monarquía? Y no tenemos linajes, no tenemos dinastías. Entonces, nos falta como la base de la legitimidad de una monarquía, que es un rey que tenga sangre real, ¿bien? Entonces, ahí hay una mezcla y Natalia Botana hizo algo así como, bueno, se lo tomaron medio en chiste a Belgrano, pero en realidad Belgrano está diciendo algo coherente. Él decía, bueno, necesitamos una monarquía que al mismo tiempo pueda, como todas las monarquías, recuperar las tradiciones propias. Es decir, una monarquía, y pensaba en Montesquieu, tiene que recuperar un espíritu un espíritu propio, ¿no? De tradiciones, de memorias. ¿Y qué teníamos nosotros para buscar un linaje? Bueno, teníamos el Imperio Incaico. Bien, entonces, frente a esa posibilidad, frente a ese dilema, propone eso que estaba en relación con su época, ¿no? Digo, la única república en ese momento era Estados Unidos. Entonces, era normal que pensaran como opción o alternativa muy viable la de una monarquía. Bueno, finalmente no se termina imponiendo la idea de Belgrano y se termina eligiendo una república. Y eso nos lleva a todo otro dilema, que es ¿qué tipo de república? Ok, nos decidimos, una república. Ah, bueno, ¿y cuán centralista va a ser esa república? ¿Qué lugar van a tener los territorios dentro de esa república? Y como vamos a ver, eso va a ser lo que termina llevando al fracaso del Congreso de 1816, fracaso que le voy a dejar a mi mamá que relate, junto con cómo justificamos que nos independizamos, ¿no? Porque eso fue otro tema. Bueno, dejemos ahí lo de justificar, armemos una comisión y vayamos viendo cómo lo justificamos. Bueno, y en 1817 llegó esa justificación, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando llegue esa justificación y qué pasa con estos dilemas que se abren una vez que decidimos ser una república? Y la verdad es que no fue una justificación muy heroica. Digamos, si uno quiere encontrar en ese documento de octubre de 1817 la épica de los derechos y de la libertad por los cuales merecemos ser independientes, bueno, olvídense, digamos, no existe en ese manifiesto larguísimo, por otro lado, a diferencia de la Declaración de la Independencia, es un documento muy largo, un documento que fue invisibilizado, silenciado por los propios actores de la época, por la historiografía posterior. Es más, los únicos que lo rescataron en los años 60 del siglo XX son los hispanófilos, ¿no? Enrique de Gandía, para mostrar efectivamente lo buena que España había sido con nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad hubo muchas discusiones previas dentro del Congreso sobre ese documento y tenemos indicios, ¿no? muy fragmentarios, pero que podemos ir armando el rompecabezas de ese desacuerdo sobre qué poner.
claramente era un documento no para consumo interno, es para consumo externo. Era un documento para la diplomacia externa, dirigido a los estados del mundo. Es a ellos a quienes les tenemos que explicar por qué nos hicimos independientes. Y a diferencia de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, que ancla todo el argumento inicial en la semántica de los derechos, es decir, nosotros tenemos por derecho natural la libertad, digamos, y el derecho a tener autogobierno, y por lo tanto, a partir de allí, empieza un memorial de agravios hacia la monarquía inglesa que, como bien saben, en un apriete imperial, en un apriete fiscal, no quiso darles los reclamos de los colonos. Bueno, en nuestro caso no hay un solo derecho que se reclame en esa justificación. No se habla en nombre de los derechos naturales ni del consentimiento. Toda la argumentación está montada sobre un concepto, el honor ultrajado, ¿no? ¿Y por qué el honor ultrajado? Porque en esas 10 páginas la pluma de quien lo hizo se supone que es el gran jurista Antonio Sáenz, no era alguien que ignorara a quien le estaba hablando, arma, teje, ¿no?, toda esa argumentación en torno a que siempre hemos sido obedientes y hemos sido tan tolerantes en estos 300 años de despotismo de España, que nos ha maltratado, que nos ha injuriado, que nos ha explotado. Sin embargo, hemos sido siempre obedientes. Y cuando nuestro amado rey fue tomado preso por Napoleón, fuimos obedientes. Y cuando en 1810 formamos una junta, era para proteger la imagen del rey. Y cuando esperábamos a nuestro amado rey a su regreso en 1814, ocurre que nuestro amado rey nos declara la guerra. Por lo tanto, la declaración de la independencia es la última alternativa que nos queda frente a una potencia que nos ha declarado la guerra a nosotros. No hemos sido nosotros quien ha declarado la guerra. Le está hablando claramente al nuevo derecho internacional que se está configurando con la expectativa de una política de reconocimiento, pero le está hablando al viejo derecho natural y de gentes que regía las relaciones internacionales y de la guerra, en donde lo que están cuidando con esta declaración o manifiesto es precisamente no quedar como la parte beligerante. Y no quedar con la parte beligerante para la protección precisamente de sus ejércitos, de los que caían cautivos, de los prisioneros, para el respeto de los armisticios. Es decir, es una pluma que escribe con el fusil en la nuca. Por lo tanto, desde esta perspectiva fue muy eficaz en el plano internacional, porque Fernando VII acusó recibo rápidamente y mandó a sus escribas a responderle a este manifiesto, un manifiesto que nunca hemos visto ni en la formación escolar, prácticamente en las universidades tampoco, pero que no fue usado, para lo que vamos a ver después, tampoco en el ámbito de las conmemoraciones. Y es obvio, digo, no hay épica alguna en ese documento. Por lo cual, vuelvo sobre lo que decía Camila, el gran desafío de ese congreso no era tanto el manifiesto, ¿no?, para el exterior, sino básicamente constituir ese conjunto de territorios que se habían declarado independientes, organizarlos y por lo tanto dotarlos de una forma de gobierno. Y el gran debate va a ser república o monarquía constitucional, y dentro de cada uno de estos formatos, sea republicano o monárquico constitucional, el gran dilema es federalismo, confederacionismo o centralismo. Yo digo el gran dilema porque de eso dependía definir el sujeto de imputación soberana. Además del proyecto incaico, hubo otros, muchos proyectos, varios, no muchos, pero varios proyectos monárquicos buscando por Europa linajes dinásticos, franceses, ingleses, españoles. ¿Quién quería venir al Río de la Plata? ¿Qué príncipe, ¿no?, de las cortes europeas, por más segundón que estuviese en la sucesión dinástica, iba a querer venir? Sin embargo, en abril de 1819 se había sancionado una constitución que, como bien dice Natalio Botana, tiene 2 palabras ausentes. No aparece en toda la de constitución ni la palabra república ni la palabra republicano. Esto no era ajeno a que las misiones diplomáticas que estaban en Europa en ese momento, ¿no?, Valentín Gómez
Entre ellos estaban negociando una monarquía constitucional, buscando un príncipe, logran tener este príncipe, el duque de Luca, un sobrino de Fernando VII. Por lo tanto, uno de los últimos actos del Congreso Constituyente que dictó la Constitución republicana, monárquica, vaya uno a saber, en abril del 19, en noviembre de ese año sanciona en sus sesiones secretas la ley que establece una monarquía constitucional que va a ser coronado el príncipe de Luca, casándolo con una princesa de Braganza que estaba a mano porque estaba en Río de Janeiro. Digamos, si el proyecto no cuaja, nunca vamos a saber si habría de cuajar, es básicamente porque cae ese poder central 2 meses después, cuando las fuerzas de nuestro litoral, que no habían estado representadas en el Congreso Constituyente, llegan, ¿no?, con sus fuerzas federales a la ciudad de Buenos Aires, al mando de Estanislao López y Pancho Ramírez. Digamos, y yo diría, a partir de allí, el umbral republicano se impone en los hechos, y si alguien simpatizaba con la monarquía, lo dirá, digamos, en privado y guardará un prudente silencio de allí en más. Bueno, una vez fracasado, llegamos al final del Congreso de 1816, pero ya con la independencia. Ahora me gustaría que nos preguntemos cómo se ha conmemorado ese momento a lo largo de nuestra historia, porque, bueno, por supuesto, ¿qué son las conmemoraciones? Bueno, las conmemoraciones son formas de traer el pasado al presente, pero como voy a tratar de mostrar, las conmemoraciones generalmente se relacionan mucho más con el presente que con el pasado. ¿Sí? Se relacionan mucho más con quien conmemora que con el hecho que se busca conmemorar. Hay una autora francesa especialista en estos temas que se llama Mona Souf, y Mona Souf dice: las conmemoraciones son una afirmación obsesiva de uno mismo, ¿no? Cuando ves a alguien conmemorando, en realidad está hablando más de sí mismo que de ese acontecimiento del pasado. Entonces me gustaría hacer un muy breve recorrido por las conmemoraciones del 9 de julio desde el retorno de la democracia hasta acá, marcando algunos puntos o algunos gobiernos, las memorias oficiales en relación con el 9 de julio. Y en primer lugar me gustaría marcar quién empieza a conmemorar el 9 de julio en Tucumán. Y va a ser Menem. Menem va a ser un decreto en 1991 donde va a establecer que por el 9 de julio la capital del país es Tucumán y que los presidentes tienen que estar en Tucumán para conmemorar el 9 de julio. Antes de Menem, muy pocos presidentes habían ido a Tucumán a conmemorar el 9 de julio. Roque Sáenz Peña, Perón y Onganía. Nadie más. El resto de los presidentes se quedaban en Buenos Aires, lo conmemoraban de Buenos Aires y lo que se hacía en Tucumán era una celebración, una conmemoración más que nada local. Por supuesto, esto está relacionado con una imagen que Menem quería dar en relación con el federalismo, con el lugar que para él tenía que tener el interior en el discurso o en la narrativa nacional, con el lugar que él mismo le daba a los gauchos federales del siglo XIX. Y después de Menem, o después de esta intervención, podríamos mirar las conmemoraciones de la Rúa. Y de la Rúa va a hablar del periodo de la independencia, pero a partir de ese momento, y eso se va a repetir con Kirchner, con los dos Kirchner, y esto en realidad viene de Perón, la independencia va a estar relacionada, o la idea de independencia, con las cuestiones económicas de la Argentina, y principalmente con la cuestión de la deuda externa. Leo solamente alguna frase de las conmemoraciones de la Rúa, por ejemplo. De la Rúa sostuvo, en 2000. Nuestra independencia está disminuida. Nuestra responsabilidad como gobernantes es terminar con el déficit y no deberle nada a nadie para poder decidir nosotros mismos cómo queremos que sea nuestra patria. Entonces, ya a partir de ese momento, y esto otra vez lo retoma del peronismo, ser independientes implicaba tener independencia económica, y tener independencia económica implicaba liberarse de la deuda. ¿Por qué digo que viene del peronismo? Porque en realidad fue Perón quien va a empezar a hablar de la segunda independencia. En las conmemoraciones del 9 de julio del peronismo, Perón va a decir que lo que se necesita es una segunda independencia, que Argentina ya tuvo su independencia política y que a partir de ese momento necesita tener y conseguir su independencia económica, ¿bien? Y conseguir la independencia económica desde el imaginario peronista se relacionaba justamente con, por ejemplo, liberarse de la deuda. Bueno, esa idea de segunda independencia va a ser
tan potente que hasta el propio de la Rúa, sin hablar directamente de peronismo, la va a empezar a tomar. Y obviamente la retoma también Cristina Kirchner en sus conmemoraciones. De hecho, va a ser muy fuerte este tema en la conmemoración de 2010, en un contexto en el cual va a haber una fuerte disputa con el Banco Central para pagar con un fondo del Bicentenario una deuda, para usar reservas para pagar la deuda. Y va a estar en una fuerte disputa en ese momento con Redrado, quien era el presidente del Banco Central. Y va en el discurso del 9 de julio a hacer hincapié de construir independencia es poder pagar la deuda. Bien, pero acá hay algo interesante para ver y es, ¿para qué lugar tenía la independencia frente al otro cumpleaños nuestro, que es la revolución, en mayo, en el kirchnerismo? Y en realidad la independencia tenía un lugar, uno podría decir, más subsidiario en el discurso kirchnerista. ¿Cuál era el momento que Cristina buscaba recordar? Era la revolución, mucho más que la independencia. En la memoria del cristinismo y del kirchnerismo, la revolución tenía un carácter mucho más importante, y uno podría decir por distintas cosas. Bueno, en primer lugar porque una de las fórmulas, o de las fórmulas más fuertes de Cristina Kirchner para construir la memoria, era la idea de que el kirchnerismo venía a terminar con una revolución inconclusa. No con una independencia inconclusa, con una revolución inconclusa, ¿no? Que decía que los revolucionarios de Mayo dejaron promesas inconclusas y que la promesa que estaba inconclusa era la de la igualdad, y que el kirchnerismo venía a cerrar esa promesa inconclusa de la igualdad en el 2010. Entonces, ¿qué puente buscaba trazar Cristina Kirchner? El puente entre 1810 y el 2010. Pero también porque la idea de la revolución es una idea constitutiva en el imaginario kirchnerista, mucho más que la idea de independencia. ¿Por qué? Bueno, porque la idea de la revolución es la que implica, o la que trae aparejado la idea de voluntad, la idea de que se puede moldear una sociedad a partir del voluntarismo revolucionario, del voluntarismo de la revolución. Entonces, la idea de la revolución, mucho más asociada al conflicto permanente, que la idea de 1816, mucho más asociada al orden, algo que no dijimos, y es que uno de los decretos del Congreso de 1816 fue fin a la revolución, principio al orden, ¿no? El Congreso de 1816 era un momento mucho más, a pesar de la radicalidad de declarar independencia, era un congreso mucho más conservador que la idea de la revolución de 1810. Entonces, si uno tiene que pensar con qué se identifica más el kirchnerismo a la hora de la conmemoración, bueno, va a ser mucho más con 1810 que con el momento de fin a la revolución, principio al orden de 1816. Y después vamos a tener a Macri, y seguramente todos se acuerdan, o varios de ustedes se acuerdan, de la celebración del discurso de Macri en el Bicentenario de la Independencia del 2016, cuando dijo, seguramente, querido rey, nuestros héroes habrán estado angustiados frente a la declaración de la independencia. Es un discurso que generó muchísimo revuelo, y que en realidad, según lo que estuvimos discutiendo acá, uno podría decir, bueno, en términos de estrategia política, claramente no era una estrategia política adecuada, ¿no? Bueno, sí, casi. Digo, ¿por qué? Y bueno, porque sos presidente y dar un discurso antiheroico o antiépico de la independencia en el contexto del Bicentenario, sí, capaz no es lo más estratégico para un presidente. Ahora, si uno lo mira en términos historiográficos, yo igual no creo que Mauricio Macri haya querido hacer un análisis historiográfico del contexto, creo que simplemente le salió eso. Pero si uno lo mira desde una perspectiva historiográfica, en realidad está más relacionado con lo que veníamos diciendo, con esta idea de, capaz no usaríamos la palabra angustiados, pero sí incertidumbre, sí la idea de bueno, dudar hacia dónde vamos, qué hacemos, estamos haciendo lo correcto, ¿no? Entonces, ahí en el discurso de Macri, que fue tan cuestionado, hay algo de lo que los historiadores en algún punto, pero bueno, no muy estratégico en términos políticos. ¿Sí? Y podríamos saltar ahora a Milei. No voy a hablar de Alberto. Alberto tiene, bueno, también moldeó una idea de independencia en la cual, recuerdo, decía algo así como que los consensos que se construyeron en 1816 tienen que construirse en el presente, y que, como vimos, lo que había en 1816 eran mucho más disensos que consensos, ¿no? Como había muchas más divisiones que uniones. Bueno, estamos de acuerdo en declarar la independencia, pero era lo único que estábamos de acuerdo, todo el resto era fuente de conflicto.
Pero me gustaría cerrar con Milei y con este pacto de mayo que se declara en julio, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, en realidad para lo que quería hacer Milei tenía mucho más sentido hablar de un pacto de julio que de un pacto de mayo. Y tenía mucho más sentido hablar de un pacto de julio que de un pacto de mayo porque la imagen que él quería hacer era la imagen del presidente con los gobernadores acordando una serie de reglas, incluyendo a las provincias. Bueno, eso tiene mucho más que ver con el 9 de julio que con la fecha patria y más porteña por antonomasia, que es el 25 de mayo de 1810. E incluso con la idea de un nuevo orden. De hecho, Milei no, eso supongo que alguien se lo ha dictado, pero Milei en el propio discurso dijo algo así como se termina la revolución y empieza el orden. Haciendo referencia a su propio gobierno, pero tratando de trazar un puente con este decreto del que hablaba recién. Entonces, yo creo que si bien lo siguieron llamando Pacto de Mayo, hubo ahí lo que se buscó escenificar en julio, bueno, buscó trazar ese puente con el pasado. Por supuesto que después uno mira y en realidad las diferencias son muchas más que las similitudes, como siempre, digo, en las conmemoraciones siempre son, digo, la imagen que construyen del pasado quienes conmemoran siempre son imágenes muy estilizadas. Por supuesto que lo que hubo en Tucumán este año no tenía nada que ver con un Congreso Constituyente, no tenía la envergadura que tiene un Congreso Constituyente. Como decíamos antes, los disensos en ese contexto fueron mucho mayores que los consensos. Sin embargo, me parece que ahí hubo este intento, o en los diferentes ejemplos que fui poniendo, estos intentos de moldear, hacer un nuevo de julio a imagen y semejanza de lo que cada gobierno ha querido transmitir, ¿no? Pero en ese intento por moldear el pasado en función del presente, bueno, uno podría decir que el tipo de discurso instaurado por el peronismo en 1947 con la idea de segunda independencia fue muy fuerte y fue tan importante que presidentes radicales y peronistas lo han retomado desde la transición a la democracia. Sí, para cerrar y ya dar lugar a la conversación con ustedes, yo diría que también lo que fue muy fuerte en términos de los usos del pasado y las construcciones memoriales eficaces es que este doble cumpleaños, ¿no? Y vos hiciste un rápido raconto de, ¿no?, los últimos presidentes que pudieron poner un énfasis mayor o menor en mayo o en julio, pero ninguno ha cuestionado que lo que nosotras empezamos cuestionando en esta conversación, y es que la independencia para todos ellos y para todos nosotros seguramente en el espacio público, la independencia estaba en el punto de partida de la revolución, no era un punto de llegada. ¿Qué es esto de que tuvimos que esperar 6 años y reflexionar? Bueno, en todo caso no se habrá podido, pero había supuestamente una altísima conciencia de los actores que hicieron la revolución que iban hacia allí, hacia la independencia. Bueno, eso es lo que la historiografía profesional está poniendo en cuestión y que, digamos, en el espacio público, la narrativa dominante, es obvio que no tenemos ninguna penetración en ninguna narrativa dominante, pero dicho esto, tenemos la oportunidad de decir acá lo que venimos trabajando y estudiando, ese no cuestionamiento, ¿no?, al sintagma revolución de independencia. Ya hablar de revolución de independencia está implicando un camino teleológico, ¿no?, al cual vamos. Si separamos los dos conceptos, una cosa es la revolución y otra es la independencia, podemos ver que el sintagma se termina de consolidar y cristalizar en una narrativa muy eficaz, que fue la narrativa nacional, ¿no?, que instauró Bartolomé Mitre como el gran primer historiador y primer presidente de la República Argentina Unificada, con su historia de Belgrano y la independencia argentina y su historia de San Martín. Porque es allí donde aparece la idea de que efectivamente 1816 y la Declaración de la Independencia no es más que una marea que ya venía en la conciencia de los actores para imponerse desde la época colonial y va a tramitarse en 1810 para culminar en 1816. Por lo tanto, allí aparece el mito de la nación preexistente a la independencia y que tenía que ser una nación argentina, pero también el mito republicano, esa nación
era republicana desde los orígenes. Y los dos personajes que instituyen el panteón de héroes indiscutidos, Bartolomé Mitre, es Belgrano y San Martín, dos personajes que no solo nunca ocultaron sus simpatías monárquicas, sino que básicamente apostaron por monarquías constitucionales y no por formas republicanas. Por lo tanto, cuando uno ve el doble cumpleaños celebrado en la primera mitad del siglo XIX, lo que uno ve es algo distinto a lo que empieza a ocurrir en la segunda mitad. Y lo que uno ve es que en realidad, como ha indicado Fabio Wasserman en sus estudios, que lo van a tener aquí en agosto junto con Alejandro Eujanian para hablar sobre la cuestión del héroe y San Martín, es que las visiones del pasado reciente, en esa primera mitad del siglo XIX, no fueron visiones que presuponían la conciencia de los actores haciendo una revolución para la independencia. Casi todas esas narrativas coincidían en que hubo un factor, como lo llamaban en aquel entonces, de azar y providencia, que fue la crisis de 1808, con el cautiverio del rey y la ocupación napoleónica, y luego vendrá una conciencia de los actores y una voluntad de los actores en un segundo plano. Esa indeterminación permanecerá en todas las narrativas. Sin embargo, en el marco de esa permanencia hubo preferencias por un cumpleaños u otro, y por ejemplo en la década de 1820 la preferencia del grupo rivadaviano era por el momento revolucionario. ¿Quién tuvo preferencia por el momento de la independencia? ¿Quién desplazó de la revolución a la independencia? Don Juan Manuel de Rosas. Fue el único, yo diría, que reprodujo casi a rajatabla en su arenga del 25 de mayo de 1836 el poco heroico manifiesto de 1817. Hemos sido siempre muy obedientes y no nos quedó otra alternativa más que declarar la independencia. Por lo tanto, aun cuando sigue festejando el 25 de mayo, habrá, digamos, un desplazamiento a priorizar la fecha del 9 de julio y no la revolución, como sí había ocurrido en la década del 20. Y con esto cierro. Es obvio que cualquier narrativa o construcción memorial supone una guerra de cronologías. Y acá tenemos una guerra de cronologías muy interesante y es, bueno, si privilegiamos 1808, es poco heroico. Si privilegiamos 1810, bueno, le estamos dando un lugar demasiado protagónico a Buenos Aires. Si privilegiamos 1816, es el protagonismo de los pueblos reunidos en Tucumán, pero claro, hay que bancarse que 3 semanas después dijeron fin a la revolución, principio al orden. Bueno, en estas narrativas del pasado, los actores van modificando y modulando sus formas de pensar el presente y sobre esas cuestiones los historiadores tratamos de sobrevivir. Muchas gracias. Muchas gracias. Es muy lindo ver caras amigas, familiares en el público, así que gracias y gracias a todos por venir. Pero paren, tenemos preguntas, que abrimos a preguntas. Así que adelante, no sé si quieren hacer alguna pregunta, pueden levantar la mano, no sean tímidos. Sí, por favor. ¿Era posible concebir? Era posible, al final yo me tenía que haber levantado, la verdad es un papelón. ¿Era posible concebir la independencia sin revolución? Porque estoy pensando en Venezuela. Entonces, me nace esta pregunta. ¿Es posible en aquel momento pensar la independencia sin la revolución? Hago una pequeña... Hay un historiador, un gran historiador español que se llama José María Portillo Valdés, que justamente hace distintas reflexiones en torno a esto y dice, bueno, hay revoluciones sin independencia y hay independencias sin revoluciones. ¿Cuáles son las independencias sin revoluciones? Bueno, sobre todo aquellas más conservadoras, dirá él. Pero si uno piensa el proceso brasileño al cual hice referencia, sin quitarle la dimensión de ruptura y de quiebre que tuvo respecto de, ¿no?, el colonialismo y la monarquía portuguesa, etcétera, etcétera,
no está precedido exactamente por una revolución interna en Brasil. En todo caso, la revolución nace en Portugal y nace con los liberales, que le están negando a los brasileños la capacidad de gozar de autonomía. Por lo tanto, uno podría decir, esa es una independencia sin revolución, lo cual, insisto, no significa que sea una independencia sin una posterior cruenta guerra, sin conflictos internos voraces, etcétera, etcétera. Pero me parece que ese es un ejemplo, entre otros, para pensar que sí, que puede haber independencias sin revolución. O, con esto, México. Es decir, México estuvo precedido en la década del 10 por movilizaciones brutales, ¿no? Los llamados insurgentes los pasaron por encima y es luego una independencia negociada, ¿no? Justamente, Iturbide, de esto podés hablar más vos. No, yo creo que para que haya una independencia sin revolución se requiere de una lógica mucho más transaccional y negociada que de esa lógica rupturista con el pasado que implica toda revolución de crear algo nuevo diferente a un antiguo régimen, ¿no? Y esa cosa negociada y transaccional que hubo en muchos casos, como por ejemplo en México, después a posteriori te genera un problema de memoria. Digo, hoy México, depende quién, pero celebra, digo, el PRI o López Obrador, celebran mucho más 1810, porque ¿cuál es el problema para ellos con 1821? Que la independencia la hace un realista negociando y que se termina coronando emperador. Entonces, ¿cómo hacemos para conmemorar nuestra independencia? La conmemoramos con un poco de timidez, no hablamos tanto de Iturbide, que era un realista, que se termina, hablamos de otro, de Vicente Guerrero, que es el que negoció con Iturbide. Entonces, yo creo que hay que esas independencias sin revoluciones, bueno, requieren de una lógica transaccional y negociada. No sé si vos estás pensando en Venezuela hoy, ¿no? Pero digo, si estás pensando en Venezuela hoy, eso es lo que se requeriría, ¿no? Como una negociación, o sea, que eventualmente, uno podría decir, el gobierno tenga esa voluntad de negociar o transaccionar que evidentemente no está teniendo. Por allá había. Sí, dale y después vamos para atrás. Sí, en efecto estaba en juego, digo, la soberanía y por lo tanto allí también hay una idea de independencia. ¿En qué sentido? Bueno, Latinoamérica sufrió durante también todo este tiempo planes, ¿no? de ocupación, protectorado, etcétera, etcétera, por parte de las potencias extranjeras, para no hablar del fantasma siempre que había significado la Santa Alianza. Entonces la palabra soberanía y la palabra independencia, conservar la independencia, defender la independencia, digamos, no es sorprendente. En todo caso, la disponibilidad de San Martín a apoyar, ¿no? a Rosas en contra del bloqueo anglo-francés también tiene que ver, ¿no? con lo que está experimentando San Martín en su ostracismo voluntario y buscando, de alguna manera, ser recuperada su propia memoria heroica, ¿no? desde allá. Pero en ese sentido, digamos, justamente, la palabra más conflictiva, como sabés, Juli, no era independencia, era soberanía. Porque cuando Rosas abre el conflicto con el litoral, en el primer bloqueo, en 1838, con el litoral, bueno, como dice Tulio Alperindongui, nunca imaginó que efectivamente ese conflicto que habría no se le iba a cerrar nunca hasta la propia caída del rosismo. Es decir, ¿quiénes son los primeros que se quejan de que Rosas esté sosteniendo ese bloqueo? Bueno, las provincias del litoral. ¿Y nosotros qué tenemos que ver en nombre de la soberanía que están defendiendo esto es una cuestión de Buenos Aires, ¿no? López murió a tiempo, porque eso era el 38, el primero, digamos, y el emisario terminó siendo el pobre Cuyen, a quien ya sabemos cómo terminó como víctima del rosismo, pero digo, ahí la palabra soberanía era importante porque en efecto hay una mirada desde las provincias, acá no hay un Estado nacional, en defensa de qué soberanía estamos hablando y nos involucran a todos. Bueno, no sé si te contesté. Sí, la tradición de los desfiles militares es una tradición de larga data en Argentina y está relacionada con una idea de república que había en el siglo XIX
y es que la idea de república, ser republicano no era solamente votar, ser republicano era también, por ejemplo, participar en la opinión pública, no sé, escribir en diarios, discutir en el espacio público, pero también ser republicanos era tomar las armas en defensa de la nación, ¿no? La idea de ciudadanía en armas, ¿no? Entonces, durante prácticamente todo el siglo XIX, hasta 1880, y desde las propias invasiones inglesas, vos vas a tener diferentes momentos en los cuales la ciudadanía se arma en defensa de la nación. Y muchos de esos desfiles militares están relacionados con esta idea de ciudadanía, ¿no? Yo pensaba ahora en el último desfile militar, que genera un montón de expectativa en mucha gente que va. Bueno, eso es parte de la tradición, ¿bien? No es que los desfiles militares solo pertenecían a, no sé, gobiernos dictatoriales, ¿no? Sino que es parte de una tradición que viene, creo, desde el siglo XIX y de esa idea de república y de ciudadanía en armas. Entonces, si uno mira los desfiles militares a lo largo de la historia, por lo menos lo que yo he visto más, o lo que he trabajado más, es el siglo XX, bueno, vos tenés importantísimos desfiles, ni hablar, los desfiles militares de Perón por el 9 de julio eran algo, pero apoteótico, eran de los desfiles militares más importantes, pero también tenés desfiles militares desde el retorno a la democracia, tenés desfiles militares con Alfonsín, poco tiempo después de los levantamientos Carapintadas, hace desfiles militares, tenés desfiles militares con Menem, incluso tenés desfiles militares con Cristina Kirchner, un día antes de los festejos por el 25 de mayo del 2010, del Bicentenario, hubo un desfile militar muy importante, del que no participó Cristina Kirchner, ¿no? Mandó a Aníbal Fernández en ese momento, pero digo, hubo un desfile militar, entonces eso es parte de una tradición arraigada, que no es propia de la Argentina, sino que es, no es algo excepcional nuestro, está relacionado con las tradiciones revolucionarias y las tradiciones conmemorativas de la nación, ¿no? Miremos Francia, miremos distintos países europeos, países latinoamericanos. Si uno va a México para lo que se llaman las conmemoraciones de su revolución, de su insurgencia, las conmemoraciones por el grito en septiembre, tenés brutos desfiles militares que te los hace el PRI, te los hace el PAN y te los hace López Obrador, sin distinción de colores, con toda la gente en la calle, ¿no? Entonces eso es algo muy propio de las tradiciones nuestras. Y me gustó tu palabra, salvar a Belgrano, porque ahí viene la eficacia del mito de la nación republicana. Digo, ser monárquico constitucional, yo diría, era lo obvio para ese momento. La única república existente, exitosa y muy joven, era los Estados Unidos. Las otras repúblicas sucedidas, la república sucedida efímera en Francia, era el contraejemplo, ¿no? La república jacobina. Por lo cual, digo, ahí hay cuando yo digo lo que digo, no estoy atacándolo a Belgrano, sino que estoy diciendo la dificultad que tiene la Argentina para asumir que su principal panteón de héroes era monárquico. Y ya. Es más, ser un monárquico constitucional muchas veces era ser mucho más liberal que un republicano. Y esto lo demostró la historia, ¿no? Esto lo demostró la historia. Hay una carta de Juana Manso enviada desde Río de Janeiro en pleno exilio rosista a su amigo Mármol, diciéndole, bueno, acá está la verdadera libertad con el emperador. El emperador es un cero, dice, como poder ejecutivo. Acá hay un parlamento, acá las tomas de decisiones son... Claro, y venía de la República Rosista. Entonces, despejado el juicio de valor sobre lo que yo puedo opinar o no de Belgrano, sí te puedo asegurar que Belgrano fue un monárquico consecuente. Es decir, como secretario del Consulado de Comercio, fue efectivamente el ilustrado, el espíritu ilustrado, que consideraba que el motor del cambio tenía que ser la corona. Y va a bregar desde sus memorias del consulado para que efectivamente esa monarquía se reforme. Por supuesto, ahí viene el desencanto cuando descubren que esa monarquía no tiene ninguna voluntad de reformarse. Fue el principal líder del grupo que postulaba a Carlota Joaquina de Borbón para coronarse como regente en Buenos Aires en 1808,
y luego va a ser quien postule a la monarquía incaica por una constitución que presenta un borrador de una monarquía muy limitada, y también está negociando algún príncipe dispuesto a venir en su misión diplomática en Europa. Por lo cual, digo, la trayectoria de él, de San Martín y de tantos otros, está en sintonía, si se quiere, con un tono conservador en términos de buscar un horizonte de gobernabilidad para las futuras soberanías independientes, pero siempre teniendo como piso la independencia es innegociable y la constitución dictada por un Congreso Constituyente vernáculo es innegociable. Por lo cual, insisto, la monarquía constitucional en la Europa de la Restauración es lo revolucionario. Les pasan por encima los liberales que hacen revoluciones a partir de los años 20 por querer instaurar monarquías constitucionales. Paso a la segunda parte que bueno, tiene que ver efectivamente con algo, es decir, el federalismo en Latinoamérica y en general, tal como se pensaba, más como un confederacionismo y no como un federalismo a la norteamericana, no tenía buena prensa, ¿no? No tenía buena prensa, yo diría, en las élites letradas. Por supuesto que había federales y federales letrados muy importantes, pero en general cuando uno mira la prensa periódica de la época, el federalismo es en general sometido a crítica. No hay que, digamos, más que mirar lo que decía Simón Bolívar acerca de la monstruosidad del federalismo. Por lo tanto, el federalismo va a vencer en los hechos, ¿no? Entonces, las constituciones centralistas van a fracasar. La del 26 tiene un centralismo más atenuado respecto de la constitución del 19, y con esa tradición centralista lo llamativo es el triunfo del federalismo con el rosismo. Lo llamativo, ¿por qué? Porque cambia el sistema de creencias. Es decir, aquello que era visto como mala palabra, ¿no?, en la Revolución, y que sufría las diatribas, que era la de justamente el federalismo, ahora se invierte, y a partir de 1829 en adelante, ¿no?, será la Santa Federación frente a los impíos, inmundos y salvajes unitarios. Solo una cosita. Perdón. Apláudanla. No, solo una cosita. Con respecto a lo de federalismo y república y la dificultad a veces para tratar de asumir que el panteón patrio no era tan republicano como uno quiera y no era tan federal. Yo me acuerdo en el Museo Histórico Nacional, más o menos hacia el 2013, creo que fue 2014, pusieron en la entrada del Museo Histórico, ahí en Parque Lezama, en Buenos Aires, un holograma de San Martín, ¿no? Entonces la gente entraba y le hacía preguntas a un San Martín que movía la boca y te respondía, había alguien atrás como dando las respuestas. Entonces vos podías ir y preguntarle lo que quisieras a San Martín y San Martín te respondía. Bueno, yo en ese momento estaba haciendo mi tesis doctoral sobre los usos de la historia en el kirchnerismo, donde el relato del Museo Histórico Nacional tenía un lugar importante. Es que, bueno, ¿qué dice el museo sobre algunas narrativas? Entonces, bueno, le voy a preguntar a San Martín, por una cuestión de trabajo de campo, qué opinaba de la monarquía, por ejemplo. Y el holograma, ¿qué me decía? No, que a San Martín, en realidad, que a San Martín no le gustaba la monarquía, que era republicano, y entonces estaba mi mamá también conmigo, y decía, bueno, pero vos decías que la monarquía, pobre el señor que está, pero vos decías que la monarquía, bueno, sí, pero en realidad no estaba tan convencido de la monarquía, decía el holograma, y después le preguntábamos por el centralismo. El centralismo, y San Martín decía, no, yo no era centralista, yo era federal, ¿viste? Y entonces lo que uno podía ver ahí era cómo había una cosa de, bueno, me voy a, aparte de, claro, el Museo Histórico Nacional es un museo sanmartiniano, ¿no? Sanmartiniano. Entonces era, ¿cómo me voy a aferrar a ese relato nacional, narrativo, digo, a esa construcción mitrista de, bueno, no, en realidad nuestro es republicano y es federal, ¿no? Acá no hay ni un monárquico ni un centralista, ¿no? Bien.